Listo, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otra sesión de Desescolarizarte, esta vez nuestro ciclo de sesiones especiales y hoy enfocándonos a lo que son las emociones y el aprendizaje en específico. Como invitado, el doctor Carlos Herrera, que estuvo muy contento de acompañarnos la vez pasada y bueno, quedamos de hacer más sesiones y aquí estamos hoy. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes estas sesiones, puesto que el objetivo o la razón que nos une el día de hoy, pues es la educación. Como médico, pues para mí es prioritario el sistema o el conocimiento respecto a la educación, ya que esto perfila o forma la serie de comportamientos, pensamientos y decisiones de estos niños que llegarán a ser adultos, ¿no? Entonces creo que de alguna manera se ha puesto o durante el modelo de educación o el sistema de educación que llevamos, pues ha disminuido un poco o más bien no la ha disminuido, sino que no ha habido realmente una atención o un conocimiento respecto a cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro de los niños y las repercusiones que tiene esta falta de conocimiento durante el proceso de enseñanza. Foros como este, el trabajo que ustedes están haciendo, como pues tratando de aprender y encontrar la mejor manera de establecer esquemas de educación, me parece algo fantástico y creo que tenemos que echar mano de todo lo posible porque el proceso más importante de la vida, para mí, yo creo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, deberían de ir todos nuestros focos hacia allá antes de pensar o hablar acerca de salud, antes de pensar o hablar de cualquier otro avance tecnológico, conocimientos o demás. Creo que mucho más importante todavía es que sepamos en qué consiste la educación y sobre todo, pues, qué le estamos dando a nuestros estudiantes, que en este caso son nuestros hijos, nuestros familiares o incluso el proceso que nosotros mismos llegamos a pasar en algún momento. En un segundo les voy a compartir unas diapositivas, eso es algo súper, súper pequeño, son 3 fotitos, pero nos va a permitir eh, entender quizá un poquito más cuál es la intención de esta plática. Denme un segundito porque mi compu como que se traba. Está bien. Igual y no tenemos tampoco, no te vemos, tu cámara está apagada. Ah, Es, caramba. A ver. Ok, ahí estamos. Muy bien, permítanme compartir. sí. Y bueno, comentando un poco la introducción que nos diste, yo creo que es esta parte de regresar a lo básico, ¿no? Pero lo básico que además nunca ha estado como en las cosas primarias. Eh, y es lo básico y es lo primario. La salud del cerebro, la salud emocional, y que poco sabemos al respecto. Sí, por supuesto, desafortunadamente en nuestra sociedad mal llamada latinoamericana, pues el aspecto psicoemocional ha sido muy poco eh, valorizado, ha sido, digamos, porfa, confírmame, Ana, si ya se ve ahí mi pantalla. Se ve que se está compartiendo, pero no se ve nada. Ok, sí, les digo que ahí Ujú. debería ya de estar. No. Ahí está. Sí, ya.
Bien, fantástico. Sí, entonces les comentaba, se ha desvalorizado mucho el aspecto psicoemocional, tanto en la medicina como también pues en la educación, ¿no? En la charla pasada hablábamos mucho respecto a em, que la forma en la que pues educaron a las generaciones de nuestros abuelos o nuestros padres que digamos tuvieron ya acceso al proceso de educación formal, tomando en cuenta que como estadística social, desde cuando se hicieron las revoluciones legales pertinentes para que toda la población tuviera acceso a la educación, pues estamos hablando de que alrededor, en promedio, actualmente alrededor de la generación de nuestros bisabuelos, fueron quizá los primeros que tuvieron acceso a una educación, entonces estamos hablando de 3 generaciones apenas. Y eso si tenemos una familia o si nuestros bisabuelos tuvieron la oportunidad de pisar una escuela, un proceso educativo, ¿no? Entonces, sabemos que en generaciones anteriores, desafortunadamente por los movimientos sociales, pues había una alta tasa de eh, analfabetismo, ¿no? De falta de acceso a la educación. Posteriormente se vuelve un derecho dentro de nuestra república o dentro de pues dentro de nuestro país y sus leyes. Entonces empezamos a construir este proceso de educación, partiendo con el esquema de educación básica o primaria, preescolar, que deberían de ser todas las herramientas que un niño debe de tener para poderse desarrollar posteriormente en un sistema ya de educación primaria, ¿no? Eh, y en todas estas 3 generaciones, digámoslo así, pues no hemos tenido una evolución adecuada respecto a tomar en cuenta la parte psicoemocional, ¿no? Cuando realmente el proceso de educación, el proceso de aprendizaje sobre todo, está basado estrictamente en procesos psicoemocionales. ¿Por qué? Porque el proceso psicoemocional nos da la base química, biológica, fisiológica para poder lograr el proceso de aprendizaje. ¿Cuál va a ser el proceso de aprendizaje? Pues la obtención de un conocimiento. ¿Sí? Digamos lo que el aprendizaje lo vamos a resumir como la obtención de un conocimiento. Entonces, bueno, aquí les pongo primero la fotito eh, de la plática de hoy, ¿sí? Dentro de los diálogos ágiles. El día de hoy vamos a ver las emociones generadas en el aprendizaje, en un aprendizaje significativo y vamos a buscar como objetivo, pues, charlar, porque esto es más que una clase, es una charla en donde podamos aportar desde el conocimiento de cada uno de nosotros, tanto científico como experiencial, ¿no? Que a veces es prioritario este tipo de conocimiento. Entonces vamos a charlar acerca del efecto de las emociones en el proceso del aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a empezar, pues, por hablar de los neurotransmisores. Bueno, por ahí yo, ya Ana me hizo el favor de presentarme, mi nombre es Carlos Herrera, yo pues me dedico a la medicina como tal, soy médico cirujano, mi especialidad realmente es en medicina hiperbárica y subacuática, todo el tema de cámaras hiperbáricas, buceo, pero dentro de mi práctica profesional, pues he llegado al punto en el cual a veces el tratar a los pacientes únicamente con paracetamol o tabletas o pastillas no es precisamente la manera adecuada de poder tratar al paciente o de poder resolver la enfermedad, ¿no? Por lo general, todos los procesos humanos, ontológicos, tienen su base en la parte psicoemocional nuevamente, ¿no? Desde la educación hasta la proyección de la salud. Y es que el comportamiento y la perspectiva y el proceso de pensamiento y los procesos fisiológicos incluso del adulto están circunscritos en la educación inicial. La educación no es solamente aprender español y aprender a multiplicar, sino que también se nos educa a percibir el entorno, percibirlo, procesarlo y posteriormente dar una respuesta a ese entorno. Entonces, el proceso de educación, pues viene ahí y cualquier alteración o una mala
programación, porque la educación lo que realiza realmente en nuestros, a nivel cerebral, a nivel neuronal, a nivel procesamiento neuronal, interpretación, respuesta, pues nos educa también a la reacción que vamos a tener como adultos. La mayor parte de las enfermedades no es más que la respuesta al entorno que nosotros aprendimos durante nuestra etapa de desarrollo, y entonces esa respuesta al entorno se traduce en una somatización, ¿no? Algo muy simple, si el niño aprende a estar estresado cuando está frente a la autoridad que estamos hablando, la persona que va a darnos una indicación o va a enseñarnos a hacer algo, pues desde ahí ya el adulto tiene a su jefe o a la persona que le está diciendo las cosas que va a hacer, y ya automáticamente tiene condicionada una respuesta eh, psicoemocional que se va a traducir en estrés, gastritis, colitis, presión alta, y esto va a disminuir nuestro sistema inmune, y esto va a hacer que no podamos tener una buena respuesta a al entorno respecto a virus, bacterias, etcétera. Y bueno, esa cadena, yo como médico me he dado cuenta que aprendemos a enfermarnos y a reaccionar de una manera inadecuada desde niños. Y parece ser que el gran o la gran causa, fenómeno proviene precisamente de la educación primaria, que es cuando el cerebro infantil está terminando de formarse, y sobre todo se está programando, ¿no? La palabra programación se escucha un poco como agresiva, digámoslos, ¿no? Es como, no, no nos pueden estar programando, tenemos que ser libres. Bueno, sí es cierto que tenemos que ser libres, pero también es cierto que fisiológicamente las sinapsis que vamos haciendo durante las experiencias de nuestra vida, la sinapsis pues la entendemos como la unión de una neurona con otra, nos está programando esos circuitos neuronales, ¿sí? Que van formándose durante nuestro desarrollo, indudablemente condicionan el funcionamiento del cerebro en el adulto, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva es que vamos a ver el día de hoy, pues todo esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar la vez pasada, para los que estuvieron, no sé quiénes de aquí Perdón, estuvieron la vez pasada, aquí dime. voy a interrumpirte tantito, nada más para dejar, porque la introducción que nos acabas de dar, esta explicación, me parece muy, muy importante que yo la resalte, ¿ok? Nada más por eso. Es realmente, así como cuando nos dicen, no, no lleves a tu hijo a la escuela y porque tiene que aprender, ¿no? En un ambiente más desescolarizado y todo esto, y entonces empezamos a comprender qué es lo que sucede ahí. Pues también aquí el doctor nos invita a ver qué es lo que sucede en nuestro cuerpo y en esta programación desde niños y cómo se generan las enfermedades. O sea, él en su investigación y demás ha llegado a estas conclusiones y me parece una información muy relevante. Entonces, nada más quería yo resaltar la importancia del contenido y del cambio de paradigma que hoy nos está invitando a hacer, a reflexionar. Adelante, disculpa. Claro, completamente, completamente cierto. Y en ocasiones cuando yo hablo de esto, pues todavía hay personas que pues no les parece, o no lo habían pensado, o no habían entendido esta secuencia, ¿no? Y pues bueno, podemos hablar que si nos vamos a un porcentaje a nivel nacional, digo, hablando específicamente de México, no de todo el mundo, pues tenemos fácilmente un 95-90% de personas que quizá no estén de acuerdo con esto, ¿no? Tenemos, hablando pues de la educación. La vez pasada yo hablaba que el problema de la educación es que es un proceso vertical. Sí, el hecho de que sea un proceso vertical nos habla de que hay una arriba y una abajo, ¿no? Específicamente. Entonces, que este proceso arriba-abajo condiciona ciertas características, o condiciona un patrón de orden, y este orden es jerárquico.
¿sí? El simple hecho de que haya arriba abajo ya nos da una jerarquía y dentro de la jerarquía en esencia, pues la parte de arriba no es cuestionable, ¿no? Quien está por un nivel más alto es absoluto y el nivel más bajo tiene que seguir a esta pirámide vertical de mando. Entonces, desafortunadamente, creo, no, bueno, digo la palabra desafortunado por los efectos que ha tenido este proceso, pero pues eso es lo que se ha aplicado, ¿no? Yéndonos muy rápido a pues cómo se enseñaba antes, ponía yo el ejemplo de las tablas anteriormente y de que pues los profesores tenían el derecho a pegarle, ¿no? A mí todavía me tocó ver papás a mi generación, en donde, es más, no recuerdo ni siquiera si mi mamá lo hizo, pero que le decía a la maestra, si no pone atención, pégale, ¿no? Y me acuerdo, todavía me tocó en la primaria, pues donde un niño se distraía, como el profesor agarraba el gis, digo, me tocó eh, estas cosas verdes, ¿cómo se llaman? Pizarrones, con gises, y agarraban la bolita de gis y ¡prac! Le aventaban a mi compañero un gisazo, ¿no? O le aventaban el borradorzazo. Entonces, ¿qué hacíamos todos los demás? Pues ni siquiera estábamos poniendo atención, pero simulábamos estar poniendo atención, ¿no? Estábamos viendo el pizarrón verde, aún así cuando nuestra mente no estuviera ahí, no estuviera captando nada, pero pues ya sabías que si te distraías o volteabas o veías hacia tu cuaderno, pues te iba a caer un borradorzazo, ¿no? Entonces, pues ahora imagínense las generaciones anteriores, ¿no? Afortunadamente, pues ya se ha hablado de los derechos humanos, la parte del cuidado, afortunadamente las leyes se han modificado y los padres pues han podido observar y creo que también de manera personal esta generación de padres posterior a lo que ha vivido pues ha hecho lo pertinente para que pues ya no haya borradosazos porque en efecto era una agresión física violenta y pues es algo ilegal, ¿no? Es algo que tiene una repercusión muy alta en todos los niños, en todos los estudiantes. Entonces, ese modelo educativo vertical, que es al que yo me refería la vez pasada, nos trae como consecuencia la presencia de procesos psicoemocionales durante el fenómeno del aprendizaje. Y el asunto aquí es que ese proceso psicoemocional afecta directa y absolutamente al procesamiento neuronal. O sea, para que se dé el proceso de aprendizaje, que si le llamamos al proceso de aprendizaje, es aprender una secuencia o aprender, o no es memorizar, sino aprender a obtener el conocimiento o la habilidad de una secuencia de orden de pensamiento, en donde sabemos que 2 más 2 va a ser 4 y que un nombre propio inicia con mayúscula. Bueno, ahí se hizo una conexión en una neurona y automáticamente cuando vemos un nombre propio sin que no empezó en mayúscula, decimos, ah, falta de ortografía, esa persona no fue a la escuela porque no aprendió, porque bueno, ese es un ejemplo muy burdo de lo que se le denomina como aprendizaje, ¿no? Entonces aquí quiero mostrarles primero esto, que es la dopamina, hablando un poquito de procesos eh, psicoemocionales. No podemos hablar de procesos psicoemocionales sin conocer los neurotransmisores. Eso es un tema muy largo, no vamos a entrar en él el día de hoy, ya que es bastante extenso, quizá más adelante lo pudiéramos ver, pero vamos a ver específicamente dopamina. Si todos leemos aquí, ya lo leyeron seguramente, bueno, es una hormona, es un neurotransmisor, se asocia con el sistema del placer del cerebro, suministrando gozo y refuerzo positivo. Esta es la parte más importante que debemos tener en cuenta, el refuerzo positivo. ¿Sí? El refuerzo positivo es o se le llama positivo porque está relacionado al placer o al bienestar, independientemente de cuál sea la conexión neuronal que se crea. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy rápido de refuerzo positivo. No sé si ponerlo en animales o en humanos, pero en humanos específicamente, ¿no? El ejercicio nos va a dar bienestar. Entonces, ¿por qué? Porque está mediado por dopamina.
haces ejercicio intenso, logras más kilómetros de, si estás corriendo, más kilómetros de los que normalmente hacías, te sientes cansado, pero al terminar te sientes bien, entonces hay un refuerzo positivo porque hay un bienestar mediado por dopamina, ¿no? Una persona consume una sustancia ilícita, una droga, cocaína, por ejemplo, y entonces consume la cocaína, se siente bien, y entonces hay un refuerzo positivo porque se segrega dopamina y entonces se hace una conexión neuronal en donde eso está bien. Entonces, el refuerzo positivo es independiente de si la acción sea buena o mala para nosotros. Evidentemente el ejercicio es bueno y evidentemente la cocaína es mala. Entonces, a eso quiero llegar con el refuerzo positivo, ¿sí? Entonces, la palabra positivo es porque es un promotor directo de esa conexión neuronal, independientemente de la causa, ¿vale? Entonces, su nivel es bajo en personas con Parkinson y dice la esquizofrenia se asocia con una cantidad excesiva. ¿Por qué la esquizofrenia se asocia con cantidad excesiva de dopamina? Por la alta promoción de conexión neuronal. Un paciente con esquizofrenia está viendo cosas que no hay, digámoslo así. Entonces, vámonos al proceso de aprendizaje del niño. Si el niño está lleno de dopamina, así como un esquizofrénico, bueno, el esquizofrénico va a ver cosas que no hay, pero un niño lleno de dopamina va a tener la capacidad de procesamiento basado en la imaginación. La imaginación son cosas que no hay, ¿sí? Pero que el niño va a poder desplegar y a través de ese proceso de imaginación va a llegar a el proceso de conectar la neurona, que recordemos que así fue como definimos el proceso de aprendizaje. Entonces, traducido en muy pocas palabras, básicamente la dopamina es la única condición fisiológica funcional en el proceso de aprendizaje. Si no hay dopamina, entonces no vamos a poder tener conexión neuronal. Les quise poner nada más esta diapositiva por algo. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es un defecto en la conexión neuronal y la conducción. Entonces el paciente no logra controlar su movimiento. ¿Por qué? Porque no hay una buena conexión neuronal. Creo que con este ejemplo quedamos un poquito más eh, eh, inmersos en por qué es importante el proceso de psicoemocional. Les quiero poner esta otra diapositiva muy rápida. Aquí pues no se trata de estarles dando un montón de información ni tantas letras, sino únicamente de que podamos ver un ejemplo rápido y pues podamos entender mejor, ¿no? Esta es una representación en un experimento de un ratón en el cual las conexiones que tiene de acuerdo a la presencia de dopamina que hay, ¿no? Entonces, el ratón, en este caso la rata de laboratorio, al estar con un nivel adecuado de dopamina, va a poder explorar el ambiente, va a poder aprender del ambiente y va a poder resolver problemas con todo ese ambiente que en este caso la ratita pues tiene como estímulo, ¿no? Dependiente completamente de dopamina. Cuando hay un déficit de dopamina, hay un déficit de exploración. Se inhibe por completo el comportamiento de la ratita, como lo vemos ahí en el esquema. Miren el punteado blanco en el círculo azul de arriba, como es amplio, y en este caso el punteado blanco en el círculo azul de abajo ante un déficit de dopamina. Se limita por completo la posibilidad de explorar, la posibilidad de obtener información y la posibilidad de resolver problemas en un futuro. Entonces, aquí estamos hablando de un déficit eh, que se creó en la ratita a partir de experimentación. Vamos a llevar este proceso a nuestras aulas, ¿sí? Un niño que llega al aula y que no tiene dopamina debido a que tiene un entorno o vive en un entorno
el cual le trae un estado psicoemocional, mm, no voy a usar la palabra alterado, ni la palabra malo, ni la palabra eh, en déficit, sino probablemente adecuado y no adecuado para el proceso de aprendizaje. Y el único entorno psicoemocional adecuado es el que está relacionado con la dopamina. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que un niño tiene que estar feliz, en pocas palabras, para que pueda darse el proceso de aprendizaje. Si este niño no está feliz, entonces, ¿qué sería lo contrario a feliz? Bueno, esto puede ser subjetivo y podemos dar muchas palabras, que puede ser triste, enojado, o sea, no es algo como que blanco y negro, ¿sabes? Es como algo respecto a óptimo y no óptimo, dejémoslo así, ¿no? No, ¿por qué? Porque evidentemente no es malo que un niño pueda sentir enojo, no es malo que un niño pueda sentir tristeza, no es malo que un niño pueda sentir todas las demás emociones, pero tiene que ser una experimentación o una interacción con la emoción, no un estado permanente. Si es malo que un niño esté triste todo el día, si es malo que un niño tenga temor todo el día, si es malo que un niño esté enojado todo el día, ¿vale? Entonces, más o menos, espero que sea adecuado lo que les estoy diciendo o que me vayan, que me esté dando a entender qué quiero decir con que el niño tiene que estar feliz para que pueda aprender, ¿no? Entonces, dentro de estos procesos, y yéndonos otra vez al ejemplo del borrador Sasso, si tú estás en el salón de clases y sabes que si ves hacia otro lado, que si le hablas a tu compañero o estás escribiendo algo o está tu mirada hacia la libreta y te va a caer un borrador Sasso, evidentemente no estás feliz, estás en estado de alerta, estás bajo estrés y estás viendo en qué momento vas a provocar o vas a hacer algo en el cual vas a recibir el castigo. ¿Sí? Entonces, eh, ese proceso que es el refuerzo negativo y el refuerzo positivo también viene mediado por la dopamina. ¿Sale? Específicamente, todo el cerebro, toda la capacidad que tiene el cerebro de buscar respuestas se concentra únicamente en evadir el castigo y no en obtener el aprendizaje que está dando el profesor, digamos, ¿no? Volviendo al ejemplo, bueno, la vez pasada ocupaba también el ejemplo de las tablas y la chancla, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿cuántos de nosotros aprendimos la tabla del 7 con la chancla? Digo, yo me la aprendí con la chancla, pero lejos de aprenderla, se llaman memorizar, ¿no? En donde decían, bueno, si no me repites la tabla del 7 en este momento, pues chanclazo, ¿no? Entonces, actualmente sabemos que hay muchas maneras, le llamamos trampas o mecanismos de cómo poder aprendernos la tabla de multiplicar con los dedos y esta técnica, dependiendo qué tabla es, entonces vas haciendo un conteo y la posición de los dedos te da el número, ¿no? No recuerdo bien cómo es, pero básicamente es de que la tabla 8 por una y entonces, vaya, ustedes sabrán esa técnica mejor que yo para enseñarla, ¿no? Entonces, se convierte en lugar de un proceso de aprendizaje, la obtención del conocimiento y más importante, encontrarle el sentido a ese proceso, que es lo que realmente, o sea, una cosa es que podamos saber que 2 más 2 es 4 y entonces hacer esa conexión neuronal por memorización y otra es comprenderlo, ¿no? Cuando nosotros logramos comprender algo, automáticamente lo memorizamos. Y aquí entra otro aspecto muy importante que lo hablamos también en la clase pasada, que es la motivación, ¿sí? Decíamos que el proceso de aprendizaje está basado en dos características idealmente, que va a ser la necesidad, ¿no? Y la motivación. Entonces, la motivación va a estar mediado por el hecho de que va a haber un beneficio, ¿no? O el interés también está mediado por el hecho de que va a haber un beneficio. Difícilmente vamos a estar interesados en algo que nos va a dar algo que nos sea un beneficio. Por ejemplo, yo creo que no estaríamos interesados en que nos den un chanclazo, ¿verdad? Entonces,
en ese mismo proceso, en esta misma red, la presencia del, del estado psicoemocional del niño condicionado por el entorno nos va a alterar directamente la motivación y nos va a alterar directamente el interés como tal, ¿no? Entonces, esta es la última diapositiva para que podamos abrir ya la charla, que es el estrés. Bueno, el estrés va a estar basado en dos neurotransmisores, en la adrenalina y en el cortisol. La adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina y el cortisol químicamente son iguales. Si a ustedes les presentaran el esquema o el dibujito químico, la representación química de estas moléculas, difícilmente las vamos a poder diferenciar. Las diferencias son una patita al final de toda la estructura. Esa es toda la diferencia química y obviamente pues el efecto. Entonces, la adrenalina como tal nos da una respuesta de lucha o huida. Y entonces en la respuesta de lucha o huida, la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca aumentan. Pero más importante de que la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca aumentan es que hay una redistribución de riego sanguíneo. El niño que está con adrenalina, y volviendo al ejemplo del borrador saso, pues ahí ya no estás contento, estás con la adrenalina de que sabes que si te distraes, ¡pum!, borrador saso, y entonces hay una redistribución incluso del riego sanguíneo en donde evidentemente si tenemos que luchar o tenemos que huir, difícilmente nos vamos a poner creativos en ese momento de, el proceso de aprendizaje. Nuestro cuerpo se pasa a un modo en el cual la sangre se va a nuestros músculos para que podamos luchar o podamos huir. Y entonces, bajo esa perspectiva y sin dopamina en el cerebro, que es el precursor de la unión neuronal, pues no se va a dar el proceso de aprendizaje. Entonces, antes teníamos que los maestros nos estresaban. Ahora probablemente lo estresa el aspecto o el ambiente social dentro de la casa. O incluso actualmente ya hay estudios que nos hablan que el niño llega estresado a la escuela porque trae un celular o porque trae un iPad o porque está viendo la tele o porque va escuchando música de esta toda alterada que ahora escuchan los narcocorridos y los papás en tendencia escuchan. Entonces, pues bueno, llega un niño a la escuela, al salón de clases, por múltiples causas, no está bañado en dopamina, está bañado en adrenalina por dentro de su sistema. Y si encima el profesor no tiene la característica de poder conocer este proceso, que es cierto que actualmente ya muchos profesores están con este cambio de paradigma, pero hace 2 días tuve un baño de agua fría. Tengo un sobrinito que está en la secundaria que, pues, un entorno psicosocial no adecuado, llamémosle. Entonces, pues, él está teniendo dificultades en el proceso de aprendizaje, pero más que en el proceso de aprendizaje, en el proceso de concentración en el salón. Entonces, mi sobrina, este es el hijo de mi sobrina, pues fue a ver por qué el niño sacó 5, ¿no? Y el profesor o profesora le dijo, pues yo creo que ya es tiempo de que a lo mejor le dé sus chanclazos para que a ver si ya empieza a poner atención y entiende, ¿no? Y me habló mi sobrina y me dice, oye, Carlos, ¿cómo ves esto? Y la maestra ya me dijo, y la verdad yo creo que pues tiene razón porque este niño no entiende. Y entonces, pues en pleno 2025, ¿no? En donde se supone que ya está el nacimiento de estos procesos, de que entendemos de manera diferente la educación, en donde ya estamos más conscientes del proceso psicoemocional, pues tenemos todavía maestros en las aulas. No conozco el porcentaje, pero pues me impactó mucho, ¿no? De que esta maestra, su receta para que el niño aprenda sea que pues ya es tiempo unos chanclazos. Dijo, se me hace que usted no le pega, señora, por eso es que no hace caso. Entonces, pues me quedé con la boca abierta, ¿no? Y digo, wow, o sea, yo que estoy en este proceso, pues tengo tan cerca, hablando de mi sobrino, de mi familia directa, esto. Entonces, tras, traspapelemos esto a todas las familias en México, ¿no? Entonces, todo niño que llega con un proceso de estrés al salón de clases o el salón de clases le da un proceso de estrés, déjense aparte del maestro o el borrador saso. Vámonos a la relación interpersonal y social que tienen los niños dentro del salón de clases.
todos los aquí presentes creo que pasamos por una secundaria, una preparatoria, una primaria probablemente, y sabemos del proceso de bullying o que si alguien te molestaba o como incluso si nosotros molestábamos a alguien más o si había una persona o un niño que tenía ciertas características físicas que desafortunadamente la educación de los otros niños en su casa están acostumbrados a burlarse de las características físicas de los otros. ¿Por qué? Porque en su casa se burlaban de sus propias características físicas, entonces el niño sabe burlarse de las otras personas por sus características físicas y si este niño tiene alguna de estas características físicas que tal cosa no debería de existir, pero es real, entonces los demás niños se van a burlar. Bueno, ese simple proceso ya nos va a llevar a un estudiante con estrés, bañado en adrenalina, con respuesta de lucha o huida, con inhibición absoluta de la dopamina, el cual quieren que en ese momento se aprenda lo que quieran del proceso de aprendizaje, ¿no? O peor aún, que tenga ideas para resolver un problema, pues no lo va a ver, ¿no? Por otro lado está el cortisol, que es la respuesta del miedo. Una cosa es la adrenalina y otra cosa aparte es el miedo. ¿Cuál es uno de los principales factores para que tengamos miedo? Anteriormente, pues se hablaba de que el ser humano tenía miedo de lo que desconocía o de cosas que evidentemente eran peligrosas, como un rayo que caía del cielo y partía un árbol, o como un tigre que salía y podía comerse y despedazar a un animal o a otro humano, ¿no? Entonces, esa respuesta de miedo, actualmente esos miedos que tenemos ahora ya no son a esos procesos naturales, sino a el sentirse de una manera emocionalmente no adecuada, como la vergüenza, la injusticia, el regaño, sentirse ridiculizado, etcétera. Entonces, ese factor es súper importante y es muy presente. De la misma manera, digo, yo lo sentí, todos lo sentimos probablemente, y hace poco pues también lo atestigué con un sobrino, ¿no? El cual tenía mucho miedo porque no le gustaba quedarse en el cuarto solo, porque le daba miedo, me dijo que tenía miedo a la gente que había mala en la calle, entonces me impresionó mucho ver la respuesta de miedo en un niño, ¿no? Como bien aquí lo dice, pues corta por completo la energía al resto de los órganos y la desvía a los músculos y al cerebro, pero no desvía la energía hacia el cerebro de manera positiva, la desvía a manera de que el niño basado en miedo empieza a imaginarse o empieza incluso a ver cosas que no hay, ¿no? En este caso, a diferencia de la dopamina, en el cual al esquizofrénico o al niño contento le va a hacer que la imaginación se despliegue de manera positiva, en el miedo, el cerebro va a empezar a que el niño se imagine cosas o va a captar sus pensamientos ya saben, o sea, a todos aquí les pasó de que si cerraban los ojos en la regadera los iba a alcanzar el monstruo, o que si te tapabas entonces afuera había un monstruo, o sea, es un proceso muy simple que nosotros como adultos conocemos y que los niños atraviesan. Y en el proceso de aprendizaje, el monstruo ya no es lo que te va a comer. El monstruo es la vergüenza, ¿sí? La ridiculización, ¿sí? El sentirse vulnerable. Ese es el monstruo, ese es el tigre actualmente. Entonces el niño en todo momento está de que no vayan a burlarse de él porque escribe feo, porque habla feo, por su cabello, por cualquier cosa, y entonces su mente está más basada en construir situaciones imaginarias que lo puedan llevar a esa situación en la cual él se va a sentir vulnerable y vamos a tener proceso de aprendizaje ahí, pues tampoco, evidentemente, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante de los procesos psicoemocionales, que el objetivo de hoy queríamos ver esos. Es muy amplio el tema, vamos, en este momento estoy tratando de que lo podamos simplificar a un proceso de diálogo muy simple, que todos podamos estar de acuerdo, basado en experiencias personales y que creo que en promedio son las experiencias que tenemos todos, ¿no? La mayor parte de los que estamos aquí. Entonces, aquí es prioritario entender esto, tanto para nuestros niños o alumnos, en caso de que seamos profesores, o incluso nuestros hijos, o incluso en nosotros mismos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, y si lo anteponemos a cada una de las experiencias que llegamos a tener, entonces, pues vamos a entender mejor este proceso de aprendizaje.
¿vale? Entonces, esto a grandes rasgos, podemos ampliar más si tienen alguna pregunta, podemos ir checando también pues sus comentarios y sus experiencias, pues abro ahorita esto, ¿no? Como ven, sus opiniones, si quieren que se hable de alguna otra cosa en específico, si quieren más profundo el tema fisiológico, biológico, podemos ir más profundo, pero creo que en este momento creo que es adecuado esto. Adelante. Sí, Iralí, adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo está, doctor Carlos? Hola, Ana. Muy Gusto. buen día, muy bien. Qué gusto saludarle y escucharle. Tengo, ahorita que lo de que, con lo que acaba de exponer, pues me trajo un montón de cosas a la cabeza, tanto a nivel de lo que fue mi infancia, de cómo es el proceso de mis hijos, porque uno tiene TDAH combinado, el otro por, vamos a decir, análisis del USAER de la escuela, le han determinado, bueno, no determinado, dicen, todo nos conduce a autismo, hágale las pruebas pertinentes para descartar si sí o si no. Entonces es algo que ha estresado mucho a mi pareja porque pues su papá ese tipo de cosas es como que le cuesta procesarlo, o sea, como que no un hijo autista, así como que no, mi hijo no puede ser autista, o sea, simplemente necesita disciplina, no sé qué, condición y, ok, pero vamos a descartarlo, no está de más, en fin, puntos de vista diferentes. Claro. Y lo que quiero es poner, me llamó la atención lo de lo que acaba de exponer hoy. Primero, ¿por qué la oxitocina no hace parte del conjunto de lo que es dopamina, serotonina, etcétera, y sus derivados, de lo que usted acaba de exponer como neurotransmisores? O sea, ¿qué tiene la oxitocina que no está dentro de ese, vamos a decir, de esa lista? Y Ah, segundo, ok. Sí. digo, sí, vamos No, por no, puntos. adelante, dígame la segunda. Y segundo, yo doy clases en una escuela donde se trabaja tantos con niños, vamos a decir, no me gusta poner la etiqueta de normal porque no hay una normalidad como tal. Vamos a decir niños comunes y niños con neurodivergencias. Pero el problema es que el personal que está trabajando con niños con neurodivergencias no es un personal preparado. Al que llegan, lo ponen a trabajar y por lo menos en mi caso, yo trabajé en una escuela con neurodivergencias, aprendí en esa escuela, más yo no estoy titulada ni como psicóloga, ni como pedagoga, ni como personas que sé que en su carrera le dan herramientas para poder trabajar de una manera adecuada con ese tipo de niños, porque es un proceso que vamos a decir que es recién, puede tener 10 o 15 años, pero se necesitan esas herramientas porque vamos a moldear niños, ¿ok? Son plastilina, es algo muy vulnerable. Claro, Entonces, nos llegan niños que es, cualquier cosa los detona. Gritan, muerden, patean, es una violencia a ultranza o es una desatención de que hay que estarlos correteando por todo el salón o si se llegan a abrir la puerta hay que estarlos correteando por toda la escuela para reintegrarlos al salón. Y entonces, en ese momento digo, ¿qué pasa con el maestro o con la maestra que en ese momento tal vez no tenga las herramientas necesarias? Y el hecho de que el niño reaccione así, pues vamos a decir, el que se vaya en cortisol o adrenalina es el cerebro del maestro. Entonces, claro, el maestro puede tener una reacción de que lo agarre de las manos o en este caso de que amarre al niño a la silla, cosa que se me hace un exabrupto, pero han tenido que hacerlo. Y yo así como que, esto no es ilegal, esto se puede hacer, o sea, ya va, no hay otra manera, no, no hay otra manera. Ah, ok, ¿qué pasa en ese momento en que uno recibe al niño que está totalmente alterado porque por ser una escuela privada donde el papá tiene el estatus de que yo pago, traen al niño sucio de pañal, orinado o defecado, gritando que no ha desayunado, a veces vestido así a los golpes. ¿Cómo puede manejar uno eso para evitar que eso repercuta también en el estado emocional del maestro? O sea, que se pueda dar una interacción de que estamos ayudando al niño en el proceso, pero tampoco vamos a llegar a nuestra casa y ¡pum! Detonar porque no pudimos detonar en la escuela.
porque uno es adulto. Pero si uno como adulto no tuvo esas herramientas, ¿cómo podemos hacer para poder hacer ese proceso de manera adecuada? No sé si me explico. Sí, 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 completamente, y es algo muy bueno. Excelentes preguntas y puntos porque pues nos abre a esto, ¿no? Bueno, empezando por la primera pregunta del tema de la oxitocina, ¿no? ¿Por qué no tiene efecto? Los neurotransmisores pues nos conectan el sistema nervioso central con el periférico y posteriormente al cuerpo, ¿no? Tenemos pues los nervios difundidos por todo el cuerpo y el sistema nervioso pues se encarga de varias cosas o dentro de varias cosas las podemos dividir en dos específicamente, ¿no? El primero es el proceso de interpretación del medio y posterior a la interpretación, el procesamiento para tomar una decisión o acción, en este caso en los humanos, como ente consciente y a diferencia de los animales que funcionan por instinto y condicionamiento, bueno, el humano tiene el Homo sapiens sapiens, ¿no? El hombre que razona razonable. Una de las funciones del sistema nervioso es razonar razonablemente, de acuerdo a la experiencia, la información, procesar y dar una respuesta, pues esa es una de las funciones de nuestro sistema nervioso. La otra función es mantener la vida, que es mantener el corazón pulsando, el oxígeno entrando, los nutrientes viniendo de los intestinos, y demás, ¿no? Si la sangre circulando, etcétera. Entonces, estos neurotransmisores, unos están enfocados en la primera tarea de nuestro sistema nervioso central, que es la interpretación del medio y la decisión de acción en orden de poder asegurar nuestra supervivencia y en orden de poder reproducirnos y poder asegurar la perpetuación de la especie. Y el otro es la parte de mantenernos vivos fisiológicamente. Dentro de eso son los diferentes neurotransmisores y la oxitocina específicamente, aunque sí está relacionado a procesos psicoemocionales, su principal función es dentro del sistema nervioso autónomo, ¿no? La oxitocina como tal, aunque está relacionada también a la felicidad, tiene un menor efecto o afinidad a estos procesos. Se encarga más de regular presión arterial, regular los latidos del corazón, de regular el, perdón, de regular todos los procesos que nos mantienen con vida, ¿no? De las arterias, las venas, etcétera. Entonces, incluso está muy relacionada al tema de intestino y de útero. La oxitocina es así químicamente diseñada perfecta y exacta para sus efectos sobre el músculo del útero, ¿no? De ahí que es un inductor del proceso de parto, ¿no? El parto se da por oxitocina. Durante el parto entra un montón de oxitocina y el útero se contrae para que el bebé pueda salir, ¿no? Entonces, digamos que no es que no lo tenga, un efecto sobre el aspecto psicoemocional, pero es menor comparado con la dopamina. Por eso se toma la dopamina como la ideal en el proceso de la felicidad, ¿no? Por ejemplo, otro uso es en el orgasmo. Durante el orgasmo, pues hay grandes picos de dopamina y de oxitocina. La dopamina nos da el proceso de bienestar emocional y la oxitocina nos da el proceso de bienestar físico. Se relaciona con las contracciones propias del orgasmo, se relaciona con la creación de endorfinas, con todo el bienestar que nos pudiera dar como efecto el óxido nítrico y llevar más oxígeno y más sangre a todo el cuerpo y todos sus beneficios durante el ejercicio. Digamos que esa es una explicación más o menos de por qué la oxitocina no entra de lleno en esto. O sea, tiene un papel, pero es secundario, ¿no? Pero en efecto es una muy buena observación la que usted nos hace el uso de la oxitocina, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Me preguntaba también el tema de, en este caso, los niños con TDAH y autismo. Mire, como médico, actualmente con toda esta práctica que yo estoy llevando respecto a tomar en cuenta el aspecto psicoemocional, pues me he topado con muchos colegas y hemos llegado a un punto de desacuerdo en donde el diagnóstico específicamente de estas, le llaman ellos, está considerado dentro del catálogo de enfermedades
no psicoemocionales, sino psicológicas técnicamente, ¿no? Como divergencias neuropsicológicas o neurodivergencias, en donde se supone que el cerebro de estos niños funciona de una manera diferente a el cerebro de un niño, a lo que le llaman normal. Yo creo directamente, lo he hablado con ellos, caemos en desacuerdo, pero siguiendo el sentido común de las cosas, que hay un sobrediagnóstico del TDAH, sí, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y también un sobrediagnóstico del autismo funcional. Básicamente, si un niño no funciona de acuerdo al modelo de tradicional vertical, en donde el papá es el que manda y el niño tiene que obedecer y punto, ¿sí? Y ya cuando sea grande, entonces cuando sea grande, él va a decidir qué es lo que él quiere hacer. Entonces, cualquier niño que se sale de ese cuadro, en donde es que este niño no se sienta cuando le dicen que se siente, es que este niño entra a un salón de clases y en lugar de poner atención a la escuela o al pizarrón, anda viendo qué hay afuera o anda tratando de jugar con cualquier botella que se encuentra, o este niño, yo le hablo y parece que no me entiende y no reacciona, no está viendo tal cosa y no ve este peligro. Es un espectro gigantesco que en esta descripción que acabo de hacer no lo voy a poder meter, pero básicamente el diagnóstico que actualmente y clínicamente, de acuerdo al DSM-5, que es como la Biblia internacional de todos los psicólogos y psiquiatras del mundo, en donde conjuntan una serie de características o comportamientos específicos y lo agrupan por diagnósticos o procesos neurodivergentes o neurológicos. Entonces, dentro de ellos está el TDAH, ¿no? Entonces, cualquier niño que no pone atención en clase ya tiene déficit de atención, ¿no? Cualquier niño que no está sentado como un soldado y no se puede quedar sentado ya tiene hiperactividad. Eso para mí es un sobrediagnóstico y una falta de entendimiento de cómo funciona el cerebro de un niño. En efecto, no es normal que un niño entre al salón de clases y a fuerza tenga que ponerle atención al maestro que le está hablando de la Constitución de 1915 o que le tenga que estar hablando de la Revolución Francesa, hablando de secundaria o de primaria, que a fuerza tenga que entender cuál es el sujeto y cuál es el predicado, por poner un ejemplo, y si él no le interesa en ese momento o no lo entiende, déficit de atención. Entonces, yo creo que aquí este sobrediagnóstico o esta parte en la que los médicos, el cual respeto muchísimo los grandes avances que ha habido en todos los psiquiatras y psicólogos, estos grandes congresos en donde se han sacado estas conclusiones, considero que tienen que ser reestructuradas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normal en un niño es que le ponga atención únicamente a lo que a él le interesa. Entonces, evidentemente, si ponemos a una maestra con un pizarrón, bueno, actualmente ya no son pizarrones, ya toda la educación es en un iPad, ¿no? Con el Notion y no sé qué otro programa, o ya es en un proyector y ya no es el pizarrón verde con gis blanco, sino que ya hay una serie de estímulos. El simple hecho de que lo que al niño le estás proyectando no sea atractivo o del interés del niño, es algo para mí normal. ¿Por qué? Porque como tal, dentro del aprendizaje libre, que es lo que nos une aquí ahorita y siguiendo los modelos educativos, lo clásico que decimos, seguimos los modelos educativos de Finlandia y los modelos educativos de Japón, en donde el niño obtiene el proceso de aprendizaje a partir del bienestar y del interés propio que el niño ya tenga. Entonces, si hay que enseñarle el sujeto y el predicado, pero al niño no le interesa lo que en ese momento le estás proyectando y se lo puedes explicar con muñecos, con guiñol, no sé si todavía se ocupa el teatro guiñol, o con, no sé, hay unas técnicas impresionantes actualmente que desafortunadamente me lleva al otro punto, no todo mundo está relacionado a ellos. Entonces,
Autismo y TDAH, actualmente ya hay muchos estudios, tienen dos componentes. El primero es que el TDAH está subdiagnosticado. Todo es TDAH, ya, todo es TDAH, ¿no? Entonces, yo considero que no es TDAH, es que no vamos a tener la atención de un niño sano, ¿sí? De un niño que no está bajo el miedo o el estrés de que si está derechito y está poniéndole atención al pizarrón o a la pantalla, sí, o a lo que está diciendo la maestra, entonces es un niño adecuado y que ya no está bajo ese estrés o ese miedo, que si se distrae o no pone atención, entonces le van a dar un chanclazo. Entonces, bueno, si ya no me van a dar un chanclazo porque no estoy poniendo atención, pues entonces no le tengo por qué poner atención a esto. Yo como niño le voy a poner atención a lo que a mí me gusta o lo que a mí me capta, ¿no? Entonces, por esa razón creo que se ha disparado el diagnóstico de TDAH porque hay un sobrediagnóstico en el cual es el niño que no hace lo que se supone que debería de hacer, que es estar sentado en clase y hacer todo lo que dicen y estar escuchando a la maestra atentamente sin distraerse, es TDAH. En lugar de poder tener las características adecuadas para poder captar la atención del niño, sumado a que la sobreestimulación con la cual compiten los profesores, no es lo mismo un niño que estaba en el campo anteriormente y que todo era verde literalmente porque eran pues mucha naturaleza, muchos árboles y entonces bueno, que eso que siempre veía todos los días, hablando pues de las generaciones anteriores que no había otra cosa más que verde, ¿no? Entonces que a eso verde pones una raya blanca que da una forma entre lo verde, automáticamente se captaba la atención. Pero ahorita ¿cómo va a competir un profesor contra una pantalla de 64,000 colores, contra una pantalla o dispositivos multimedia que tienen estimulación auditiva, estimulación visual, estimulación vibratoria, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder decir o cómo vamos a poder captar la atención de un niño sobreestimulado si queremos ocupar pues los libros de texto antiguos o los procesos de aprendizaje antiguos o una maestra que lleva 30 años enseñando desde el 90 probablemente a este momento y que ya está a punto de retirarse, tomando en cuenta que para mí un maestro de 30 años es algo muy valioso, ¿no? Evidentemente, me refiero al proceso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha disparado ese diagnóstico de TDAH. ¿Por qué? Lo que está pasando es que no estamos captando la atención de los niños a los cuales ya no les damos chanclazos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes la atención no se captaba porque fuera interesante la clase, se captaba porque si no los chancleaban o les pegaban. Entonces, ahorita ya afortunadamente eso se quitó. Ahora, ¿cómo vamos a resolver la sobreestimulación, no? Si él está viendo caricaturas con un montón de colores, formas y cosas, y eso es lo que le capta su atención, y de ahí lo queramos sentar en un salón blanco de 4 paredes, ¿no? Con pocos colores, creo que ahí hay un sobrediagnóstico. Más bien, las personas no estamos encontrando cómo captar la atención. Y el autismo, no conozco cuáles sean las situaciones en las cuales un nene esté cayendo en este diagnóstico, pero está muy relacionado también al aspecto psicoemocional del entorno. El autismo está conectado directamente a emociones bloqueadas o no resueltas de los padres. Sí, esto está publicado también, pero nos basamos sobre todo en el niño. El que está mal en este momento es el niño. Y entonces hay un sobrediagnóstico. Le llaman o se determina el autismo como la incapacidad de poderse conectar con el medio, comunicarse y percibirlo, ¿no? Entonces, dentro de esa conceptualización, cualquier niño que no sea capaz de poder comunicarse y percibir su medio, tanto de manera aferente como eferente, que es captar o dar a conocer o darse a entender, cualquier proceso que rompe esta comunicación ya es autismo. Pero se nos escapa algo muy importante, a mi parecer como médico. El entorno por el cual el niño se puede comunicar o no se puede comunicar en primera instancia con sus padres y en segunda instancia con los profesores está circunscrito en el padre, no en el niño. Cualquier problema
en el cual se interrumpa la comunicación fluida, adecuada y en bienestar del niño hacia sus padres, entonces el niño automáticamente tiene un déficit en ese proceso de comunicación, digámoslo así. Por ejemplo, hace 50 años, ¿no? Imaginémonos una comunidad alejada, ¿no? Que no esté en una ciudad grande. Y entonces el papá es, pues ya saben, ¿no? Un típico hombre de campo, bañado por el machismo, por un poco de violencia, los niños tienen que hacer caso, etcétera. Entonces, no te le puedes acercar al papá porque te va a pegar, ¿no? No puedes interrumpir al papá mientras esté hablando, no puedes, vaya, creo que me entienden de qué les estoy hablando. Y entonces, ¿qué nos trae como consecuencia? El hijo o la hija no puede expresarse de manera adecuada, no puede pedir de manera adecuada, ni tampoco entiende a veces lo que la madre le está tratando de decir. No puede hacer las tortillas como la mamá se las enseña, etcétera. Estamos de acuerdo que eso cumple con el concepto de una interrupción en el proceso de comunicación y de interpretación del medio. Ahora, a esa niña que estaba regañada por su papá, que tenía problemas sociales en su entorno familiar y que no aprendió nunca a hacer bien las tortillas, ¿le decíamos que era autista? No, ¿verdad? Y sin embargo, si estuviéramos trayendo a esa niña a las valoraciones psicológicas que hay actualmente, cumpliría con las supuestas características del autismo. Y entonces dirían, esa niña que no sabe hacer tortillas como su mamá, es autista porque no tiene un comportamiento adecuado. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Es un poco burdo, pero pues es lo que realmente está por detrás y es ahí en donde yo he caído en diferencias de opinión con otros profesionales, ¿no? En donde sí es cierto que hay neurodivergencias, en donde está alterado el proceso de percepción del medio y el proceso de comunicación, pero está circunscrito en la relación que se tiene con los padres. Si el padre interrumpe este proceso porque desafortunadamente en tendencia el padre, la única forma que conoce de educar es como lo educaron a él, entonces va a llevar este proceso educativo que él tuvo a su hijo. Y entonces, así como nosotros aprendimos de manera violenta, se puede decir, porque violencia no solo golpes, eh, que es ineludible e incuestionable lo que dicen nuestros padres y nuestros abuelos y cualquier cosa que nosotros digamos en contra, ¡pum!, ahí va la cachetada. Entonces, no golpeamos actualmente a nuestros hijos, pero sí tenemos el mismo esquema en el que el niño tiene que hacer exactamente lo que dice el padre. Y en el momento en que el niño no hace lo que dice el padre, este niño ya tiene un problema. Por otro lado, el niño está grabando y está programando. ¿Se acuérdense que les decía que el proceso de aprendizaje es una programación? Está grabando y está programando de que, entonces yo tengo un problema de interacción y esto se vuelve subconsciente o inconsciente. El niño no es como que, hey, yo soy autista, así que no puedo comunicarme contigo de manera adecuada. Se convierte en una programación inconsciente en donde el niño ya no se comunica de una manera adecuada ni percibe el medio adecuado porque todos a su alrededor le dijeron que él era así. Ojo, no estoy hablando de que esto sea absoluto, hablo de el sobrediagnóstico. Un niño que aparentemente era normal y de repente llegó a los 7 años y a los 7 años empezó a cambiar de comportamiento, empezó a desarrollar los procesos de autismo, esto en niños que ya tienen el diagnóstico más grande. Hay niños que empiezan con el diagnóstico desde los 2 o los 3 años, pero actualmente ya hay estudios en donde en este momento la mayor parte de la presencia del autismo se está dando a partir de los 7 años. Recordemos que nuestro desarrollo fisiológico y celular va en múltiplos de 7 años. De 0 a 7 es uno, de 7 a 14 es otro, de 14 a 21 es otro. Entonces, yéndonos específicamente de 0 a 7, el cambio de 7 al siguiente ciclo automáticamente es donde viene este despertar de los niños, de que ya van en segundo de primaria, empezaron a captar, a interpretar,
Y entonces si no capta, interpreta como si fuera un adultito, entonces ya hay un problema. Incluso niños de 7 años que se comportan como adultos dicen, wow, qué bien se ha desarrollado, cuando no se ha desarrollado bien, más bien lo enseñaron a ser un adulto o lo programaron para que piense igual que un adulto y no igual que un niño, ¿no? Entonces, el tema del autismo, para mí, yo creo que hay que primero irse profundamente a estudiar la manera en cómo interpretan el mundo los padres, y una vez que pueda haber una armonización en la manera en cómo los padres interpretamos el mundo, el tema de obediencia, educación, comportamiento, comunicación y la reconceptualización de qué es ser padre, qué es ser madre, qué es ser hijo, yo creo que esa sería una de las soluciones a estos casos de autismo funcional subdiagnosticados, en los cuales a veces los padres, digo, parecido a lo que usted me comenta, ¿cómo que ahora es autista si todo estaba bien? Bueno, yo creo que más bien habría que reafinar ese proceso directamente entre padres e hijos para posteriormente el niño pueda recuperar o programar en su mente, digo, no sé qué edad tenga el niño o niña, pero para mí es por ahí el asunto. Y entonces, ya en el momento en el que es declarado el niño autista, es que él es autista, y a partir de ahí todo su entorno lo que hace es estimular más este supuesto autismo, tomando en cuenta que estos niños, los cuales se ponen súper detonados y están en la escuela y son incontrolables, creo que el asunto es que queremos tener a estos niños, los cuales ya no están condicionados al regaño y ya no están con miedo. La única forma en la que se trata de inhibir el mal comportamiento es con refuerzo negativo, no con refuerzo positivo. Le voy a decir a tu papá que te estás portando mal, te vamos a chanclear, o te vamos a castigar, o no vas a salir al recreo, o ustedes pueden describir toda la serie de refuerzos negativos supuestos que nosotros vamos a ocupar para poder mejorar esa reactividad o esa característica del niño que es problema, desastroso, no pone atención, no se está quieto, no hace caso, se pone, se detona, se pone loco, se pone a gritar, se pone a correr, que lo llamamos como un comportamiento inadecuado. Ese no es un comportamiento inadecuado, ese es un comportamiento normal en un niño el cual no ha sido captada su atención debido a que tiene un sobreestímulo de acuerdo a su entorno familiar social fuera de las 5 o 6 horas del área de clases. Entonces, para mí, yo creo que ese es el orden que debemos de ir siguiendo para tratar estos casos respecto a la educación de que en niños con neurodivergencias en efecto. O sea, a mí yo le he comentado a Ana Laura que digo, dentro de muchas cosas a las que yo me dedico y me quiero dedicar, una de ellas es el tema de la educación en los niños, porque los procesos por los cuales estamos educando actualmente a los niños no son funcionales para todos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tengan que ser de una manera o de otras, pero que tenemos que ir adaptando a cada niño. Y si se hiciera un estudio de esos supuestos niños problema que no hacen caso a nadie y a ninguna autoridad, y analizáramos a profundidad el entorno en el que ellos se desarrollaron, ahí encontraríamos que todos coinciden con sobreestimulación y todos coinciden también con temas directamente de los padres, los cuales se proyectan y se improntan en los niños, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil a veces en el diagnóstico, porque los papis te traen al niño y te dicen, doctor, el niño tiene problemas y esto y esto, esto, alguna medicina o vitamina que nos pueda ayudar para que el niño se comporte mejor y aprenda más. Y dices, bueno, pues habría que ver primero qué está pasando con ustedes. Y el papá inmediatamente hasta lo toma como que algo inadecuado o te dice, no, pero si yo no soy el problema aquí es el niño, ¿cómo voy a decir que sí soy yo? No es absoluto, no estoy diciendo que este sea el caso, sino que estamos hablando en general, en promedio, esto que se está presentando. Entonces, si los padres no tenemos estos procesos de educación, hay algo que yo le he dicho a Ana Laura, le digo, mira, incluso para tratar a un niño, nosotros como adultos no sabemos tratar a un niño. O sea, es cierto que no hay manuales, ¿no? Tampoco cada niño trae su manual,
pero es que es una realidad que no sabemos cómo tratar a un niño. Tratamos a los niños como si fueran adultos, queriendo que tengan un comportamiento de adulto o queriendo que tengan un comportamiento como nosotros consideramos que sea normal. Si nos vamos a la abuelita, oye abuelita, ¿cómo consideras que se te porta este niño? Ese niño no hace caso. Si nos vamos al papá, igual, ¿no? Si nos vamos a lo mejor a un maestro que ya ha estudiado todo el tema psicoemocional, quizá te diga es normal. Si nos vamos a otro niño y le preguntamos, oye niño, ¿cómo consideras que se comporta ese niño? A lo mejor te va a decir que es normal. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que no sabemos cómo tratar a los niños porque no tenemos conocimiento de la neurofisiología, no tenemos conocimiento de cómo nuestro cerebro funciona y creo que es prioritario que para personas que tenemos hijos o para personas que nos dedicamos a la educación, profundicemos todo esto. En México, pues, ¿qué les digo acerca de, es loable y es muy valioso todo nuestro gremio educativo, los profesores federales, estatales, primaria, secundaria, etcétera? Pero es que es un hecho que desafortunadamente el proceso de formación que ellos tuvieron no les, no incluyó el aspecto psicoemocional del aprendizaje, ¿no? Entonces, por ahí, pues en efecto, en las escuelas no tenemos maestros en tendencia, no es absoluto, hay maestros muy buenos, pero en tendencia no todos somos capaces de poder llevar a cabo o poder asistir a un niño con una neurodivergencia o un proceso diferente, ¿sí? Y eso sí es un hecho, esas neurodivergencias tienen la base, no es estructural ni es fisiológica, es aprendida, ¿sí? No hay un proceso en el cual actualmente se habla de genes, que a lo mejor el niño es más violento, no por un gen que se encontró en una proteína en el cerebro. Vaya, puede ser un factor, pero es absoluto el hecho que el condicionamiento operante de los niños que se refleja en su comportamiento proviene del estímulo y del entorno en el cual creció y de las conductas observadas, ¿no? Entonces, si es cierto lo que usted comenta, no lo hay, desafortunadamente, hay que trabajar en eso. Desafortunadamente, la educación en México proviene pues de los programas nacionales, ¿no? Y de la Secretaría de Educación Pública, que es la que va dando la pauta y que desafortunadamente no está incluido de lleno todavía, digo, salvo que yo esté equivocado y que ya haya habido algún cambio. Yo espero que pues con el nuevo gobierno haya cambios importantes y trascendentales. Eh, Espero que los haya, no sé si los hay, pero creo que son necesarios, ¿no? En donde todos estos aspectos de la necesidad, o más bien de la función neuropsicológica, emocional y fisiológica de los niños, un profesor debe de tener este conocimiento, ¿sí? Al final del día, yo creo que la educación, como lo dije al inicio, es la base de la salud y creo que el proceso educativo debería de ser también un proceso considerado de personal de la salud. No estoy diciendo que sean médicos, sino que consideren que se cambie este paradigma, que la educación que el niño reciba va a tener un reflejo absoluto en la salud cuando sea adulto y también va a tener un efecto absoluto en cuando este adulto tenga hijos y también pase por el proceso de acompañamiento parental, ¿no? De ser padres. Entonces, muy buen punto lo que me comenta Irali. Espero que sirva un poquito lo que le haya yo dicho y pues que tengamos que avanzar. Aquí vemos 8 personas, bueno, menos Ana y menos yo, somos 6 más. Entonces, yo creo que hay que ir empujando mucho para que más profesores, más personas, más padres, todos los profesores, todos los que estén relacionados con un niño, que técnicamente somos todos, podamos conocer más acerca de un niño. Yo en lo personal no tengo hijos directamente. Vivo actualmente con el hijo de mi pareja, un niño precioso, y que me ha permitido observar muchas cosas. Yo le decía a Ana que mi principal fuente de conocimiento de cómo tratar a un niño es que yo fui niño, ¿no? Entonces, todos fuimos niños y todos analizándonos a nosotros mismos y viéndonos, es, bueno, cómo me hubiera gustado a mí o cómo hubiera sido mejor que se manejara tal o cual aspecto. Y entonces, como experiencia personal,
el haber sido niños, todos nosotros tenemos quizá un poquito la perspectiva de cómo tratar al niño, ¿no? Entonces, eso era lo que cuando yo decía, bueno, porque alguna vez alguien me llegó a decir, ¿no? Oye, pero si tú no tienes hijos, ¿qué vas a saber, no? Le dije, bueno, pues sí, pero pues fui hijo, ¿sabes? Entonces sé bastante de los niños y sé bastante de los hijos porque fui niño y fui hijo, entonces tengo esa experiencia. Y creo que el haber compartido actualmente pues con el hijo de mi pareja y con mis sobrinos me ha abierto todo eso. Cuando yo hace algunos años, antes de todo este tema, yo me acuerdo que veía un niño y a mí me incomodaba y me hacía sentir mal que el niño no estuviera sentado, ¿no? Y que fuera y se fuera y tocara las cosas que se pudieran romper o que empezara a correr o que gritara. Yo me ponía de muy mal humor y decía, qué mal educado está ese niño. Cuando ya me di cuenta que todo lo que yo veía mal en esos niños era lo que a mí me obligaron a hacer, uy, a mí me cayó un bote de agua fría, ¿no? Encima, cuando me di cuenta de que realmente, wow, eso que me hacía sentir tan mal respecto al comportamiento de los niños era todo lo que estrictamente a mí jamás me permitieron ser, porque si no, pues chanclazo, ¿no? Entonces, fue para mí eso muy fuerte y me cambió por completo toda esta parte de la educación y el manejo de los niños. Y fue a partir de ese momento en donde dije, wow, la gente tiene que saber esto, tiene que ver que los médicos tienen que saber esto, los papás tienen que saber esto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el diagnóstico o la clasificación del comportamiento infantil está basado en cánones sociales previos, verticales, y no en la optimización para el máximo desarrollo psicoemocional y neurológico por medio del aprendizaje para que se pueda desprender y expander la conciencia y la capacidad divina de cada niño, ¿no? La vez pasada yo decía, bueno, un niño no es una vasija, esto lo aprendí de un profesor, no es una vasija que hay que llenar, es un fuego que hay que encender, ¿vale? Adelante, Irali. Me ha servido muchísimo lo que me acaba de decir, de verdad se lo agradezco infinitamente y si quiere, si tiene tiempo cuando ya terminemos la sesión, si puedo hablar con usted, no sé si de manera privada o cuando ya cerremos, sí me interesaría comunicarle algo de manera personal. Ahorita de lo que estábamos, de lo que usted todo lo que ha expuesto, de lo que yo le planteé, otro punto es que me recordé que mucha gente también dice que cuando no se corrige físicamente a los niños o no se les da como que un freno de que se le dio una nalgada, un chanclazo, un correazo a tiempo, estamos creando a gente asocial. Con gente asocial me refiero a un ladrón, un asesino, un corrupto, porque la gente no sé por qué tiene la mala tendencia a decir que es algo que es antisocial, cuando no es el término adecuado, es una persona asocial, no antisocial. Entonces, Claro, sociópata. sí, exactamente. Eso, en verdad, la corrección física tiene esa incidencia en que se está creando a un monstruo social o alguien que se degenera de lo que es la normativa social de cómo tiene que ser una persona honrada, correcta, trabajadora, que respete al prójimo, etcétera, etcétera. Claro, una excelente pregunta, Erali, y una excelente observación, que qué bueno que se hace presente. Eh, Socialmente tenemos un comportamiento basado en el colectivo. Y nuestro colectivo social, hablando nuevamente de América Latina, específicamente México, dentro de sus componentes sociales se encuentra el aspecto religioso. Y en México, por ejemplo, tenemos un promedio de, creo, no me acuerdo si era 78 u 82%, dejémoslo en 80% de católicos o religiones abrámicas, ¿no? Las religiones abrámicas pues son las de Abraham, ¿no? Cuando Abraham subió al monte Sinaí y la zarza ardiente le habló Dios a través de, y entonces pues se vienen todos los libros y de ahí vienen las diferentes religiones abrámicas, desde catolicismo, Judío-cristianas. cristianismo.
Exactamente. Entonces, Ujú. dentro de ellas, este punto que usted me acaba de decir, hago esta acotación porque la respuesta no normal o en tendencia, por ejemplo, hablándolo con mi madre específicamente, ¿no? Mi madre siempre me dijo una frase, y voy a poner a mi propia madre de ejemplo porque el 80% de México está así. Em, la Biblia dice que golpea a tu hijo en la espalda porque si no, tu hijo te va a golpear en el corazón. Y me acuerdo que de niño yo decía, no, pues sí, claro, o sea, si lo dice la Biblia, ¿no? Si lo dice mamá, y lo mismo decía mi abuela, y lo mismo decían los tíos, y posteriormente lo fui observando con el tiempo en todo esto. Entonces, ¿a qué voy? No es un tema religioso, sino que hablo que este tema religioso, como colectivo social, nos da una realidad no cuestionada, tal cual que tenemos incluso actualmente la duda. Si, bueno, si hay que pegarle al niño, digo, a mí me pegaron y soy una persona de bien, ¿no? Entonces, ya se vuelve un condicionamiento inconsciente. Yo creo que definitivamente no está descrito bajo ninguna circunstancia, no hay ningún estudio científico, hablando específicamente de lo científico, en donde el refuerzo negativo sea adecuado para que la persona tenga un desarrollo adecuado. Voy a tomar como ejemplo los animalitos, ¿no? Los perritos. Yo tengo un pitbull, ¿no? Y entonces está el refuerzo negativo y el refuerzo positivo. Incluso en un animal, el cual se supone que no tiene el proceso del sapiens sapiens, que no razona razonablemente, el refuerzo negativo y el refuerzo positivo lo programan, ¿sí? Y hay mayor respuesta en un refuerzo positivo que en un refuerzo negativo, porque el refuerzo negativo rompe el vínculo, ¿sí? Al romper el vínculo nos da como consecuencia miedo. Y entonces se supone que la única razón para que la persona no se convierta en asesino, ladrón, violento, etcétera, es que tenga temor, temor a las consecuencias. Específicamente, sin entrar en religión, es temor a Dios, ¿no? Todos escuchábamos esto de que es que no tiene temor a Dios esa persona, ¿no? Y por eso hace todo lo que hace, en donde tenemos el refuerzo negativo y positivo de que si te portas bien, entonces todo va a estar bien, y si te portas mal, entonces hay castigo. Entonces, la persona se dice, va a entrar al cielo por medio del soborno divino. ¿Y cuál es el soborno divino? Te vas a portar bien solamente porque vas a recibir ese soborno divino que es, pues, ir al cielo, ¿no? Digámoslo así. ¿A qué voy con esto? Que se ha formado dentro de nuestro colectivo social y mental este hecho de que hay que castigar a la persona para que aprenda. Y definitivamente no es así. Si incluso un perrito bajo refuerzo positivo puedes lograr cosas tan fantásticas como por ejemplo un perrito entrenado de competencia, o los perritos estos de la policía que entrenan con refuerzo positivo, no negativo, hacen que los perros sean, pero una cosa preciosa respecto a comportamiento, ¿no? Los animales en el circo, por ejemplo, son con reflejo negativo. ¿Y qué nos da como consecuencia el reflejo negativo? Que el elefante ya aplastó a su entrenador, que el tigre ya se comió a su entrenador, que el oso ya se mató a su entrenador. En definitiva, el refuerzo negativo nunca nos va a dar nada bueno. O sea, yo creo al contrario, que a las personas que les llegamos a pegar, no sé, a todos nosotros, bueno, al menos a mí, voy a hablar de manera personal, obviamente también me pegaron de niño, ¿no? Que ya después yo afortunadamente, pues lo pude observar, lo entendí y me di cuenta, pues, de que no era que me hubiera pasado algo malo, sino que pues era el colectivo en general, que no eran mis papás siendo malos conmigo, sino que pues ellos tenían también ese concepto de que así es como se tenía que hacer. Y entonces me pongo en perspectiva, por ejemplo, con otras personas de mi edad o compañeros. En definitiva, creo que el sociópata o el comportamiento asocial, como usted lo menciona, va más de la mano del hecho de haber sido precisamente víctima de ese proceso. Solamente pega el que considera que pegar está bien. ¿Y quién considera que pegar está bien? Al que le han pegado. Sí, me pegaron por mi bien.
me chanclearon por mi bien, me cinturonearon por mi bien, ¿no? Entonces, como está bien agredir físicamente, va a estar bien que yo agreda físicamente a otros. Todos los papis que golpean son papis golpeados, ¿sí? Todos los que golpeamos es porque nos golpearon. Ha habido estudios también, por ejemplo, del comportamiento en tribus originarias, ¿no? Aborígenes, mal llamado, en donde hay dos ejemplos, desde las tribus Lakota, que están en el norte de América, en los cuales pues ellos tenían una conexión a la naturaleza, a la armonía, incluso su sistema social no era patriarcal, era matriarcal. Y todo era un tema de armonizar a la conciencia, a la naturaleza y el corazón de cada uno de ellos, ¿no? Porque ahí es donde radicaba pues el bienestar común. Entonces, en ellos que no ha habido o no había como tal este proceso del castigo negativo por agresión física, pues no tenían incluso armas, ¿no? Se dice que cuando los atacaron o cuando llegó la invasión inglesa, pues los mataron a todos porque ellos no tenían como proceso social el relacionarse a partir del golpe o a partir de la violencia física. Las herramientas que ellos tenían, porque no eran consideradas armas, pues el arco y la flecha no era para atacar humanos. ¿Para qué era? Era para cacería, ¿no? Entonces, como no tenían esta parte de violentarse unos con otros, pues evidentemente no aparecía como efecto, no tenían problemas de violencia social. Sí, era un pueblo muy unido, incluso hay, la vez pasada comentaba esto respecto a ese grupo Lakota, lo tomo como parámetro social, en donde llegó un explorador a un asentamiento Lakota y estaban corriendo todos los niños del pueblo, ¿no? Y entonces estaba el explorador, una persona inglesa, europea, qué sé yo, estaba el Lakota original y le decía, el Lakota le decía hijos a todos los niños, le decía, sí, hijo, sí, hijo. Y entonces se le acerca y le dice, oye, pero, ¿y cuál es tu hijo? Le dice, todos son mis hijos. No, ¿cómo que todos son tus hijos? Tu hijo es tu hijo y los otros son hijos de otro hombre. Le dice, claro que no. O sea, ¿cómo puedo yo decir eso si todos somos hijos de lo mismo? Entonces, todos los niños son mis hijos, así como todos los padres somos padres de todos. No podemos nosotros decir, este hijo es mío y este no, y entonces a este hijo sí le voy a dar algo adecuado, le voy a dar lo mejor y a este no porque este no es mi hijo. Como de la misma manera, todos los niños confían en todos los padres, porque no hay una parte en la que digan, bueno, este es mi padre, entonces mi padre no me va a dañar, pero cualquier otro padre sí me va a dañar porque no soy su hijo, ¿no? Algo que ha pasado actualmente en temas de violencia social, de que no puedes dejar a los niños con alguien que no sea sus padres porque cualquier otra persona puede dañarlo, o incluso hasta temas muy fuertes de violencia sexual, ¿no? Donde creo que hubo un cantante ahí de reggaetón de esos muy desagradables, en donde que tiene como la cara tatuada, en donde hablaba de la pederastía y decía él, yo soy incapaz de tocar a mi hija de 14 años, de 14 o 15 años creo. Me dice, pero eso sí, las otras hijas que no son mis hijas, pues ella es diferente. Hizo esta declaración. ¿A qué voy yo con esto? La única forma en la que una persona pueda ser o desarrollar una actitud asocial o sociópata, hablando propiamente del daño hacia otro ser humano, ¿no? Es aprendida directamente porque ha sido infligida en esa misma persona. O sea, no hay otra manera en que una persona pueda dañar a otra si no aprendió a ver ese daño, ya sea hecho sobre él mismo o hecho sobre su entorno, ¿no? Si su papá le pega a otro hombre o si su papá le pega al hijo mayor o qué sé yo, entonces pues se normaliza. En definitiva, las personas que tienen procesos o actitudes como asesinato y demás cosas feas socialmente hablando, provienen de patrones aprendidos. No es relacionado a algo que toda la vida me han tratado bien, toda la vida me han consentido, toda la vida he estado feliz y tranquilo, toda la vida he estado armonizado, toda la vida me han cuidado, así que por eso voy a matar a alguien. O sea,
no funciona así realmente, pero se nos ha hecho creer que funciona de esa manera y la hemos normalizado. Creo que uno de los factores principales ha sido el tema de la influencia religiosa, ya que la parte consciente, espiritual o de superioridad divina está en todos nosotros, independientemente de nuestra afición religiosa, pero así se ha observado y tanto en animales como en seres humanos, creo que la violencia es aprendida. Estoy en completo desacuerdo en esta creencia social que se tiene que para corregir a alguien hay que pegarle, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que no. Y las estadísticas lo hablan. Todo violador, todo asesino, todo violentador, en el momento de que se les hace un perfil psicológico, todos coinciden en que han crecido en un ambiente violento. Sí, difícilmente, sin duda hay excepciones, todo, nada es absoluto, pero no es la tendencia. O sea, no podríamos decir que el no golpear a alguien va a hacer que sea violento. Diga, Mirale. Le pregunto también por el hecho de que mucha gente ha visto, por lo menos conductas de niños que no les pueden decir no. Quiero esto, sí. No voy a comer esto, ok. Y que lo ven casi como que la malcriadez y que no le Mm. ponen un freno, y en ese caso, es la parte lo del freno físico, o niñas que se ponen histéricas en un concierto y se ponen a gritar y a desmayarse. Y yo escuchaba a mi mamá que decía, a esa niña no le dieron una buena cachetada, una buena nalgada para que calme su histeria. Y yo Claro. así como que, pero porque si esta histérica se le va a golpear, o sea, yo no hacía la conexión de que por qué cuando alguien está en un estado, ¿cómo lo puedo llamar? Eh, Fuera de sí, puede ser alegre o triste o enojado, había que darle un golpe para que reaccionara y se calmara. Claro, claro, completamente. No, yo creo que no es así, digo, o sea, jamás se va a justificar un golpe, digo. Por ejemplo, yo soy rescatista acuático, ¿no? Respecto a todo lo de buceo y dentro de los cursos de rescate acuático nos enfrentamos ante el único situación en donde estaría justificada, y ni siquiera es una agresión física, sino una técnica de control, es ante el pánico. El pánico que es este estrés sobresaltado en donde la persona ya está en un estado alterado de conciencia porque ya el proceso de lucha o huida se disparó y entonces no está procesando el entorno y entonces ese pánico o esa conciencia alterada en ese momento pone en peligro su propia vida. Entonces, pues sí, se recomienda hasta, ¡pum!, le das un golpe a la persona para que el choque lo reconecte, suponiendo que eso pueda ser ¿cómo se llama? Una agresión física o un contacto físico para el bienestar de la persona. Si acaso, tomando en cuenta que está en peligro su vida, es donde se justificaría pues este contacto físico, ¿no? O sea, tratando de poner un ejemplo, ¿no? Lo que usted me dice de la histeria y todo esto, en efecto, los niños, yo he observado esto y hace unos días, justo esta semana, vi un video que se me hizo muy interesante en donde por qué el niño no hace caso y todo lo condicionan y empieza a gritar y si no le dan lo que el niño quiere, entonces se pone como un loco y la persona que lo cuida, mamá, papá o cuidador, se lo tiene que dar a fuerza porque si no, no puede lidiar con la respuesta del niño. Creo que lejos del condicionamiento de violencia, el proceso realmente no está sobre el golpe, está sobre la consecuencia. ¿Sí? De que a estos niños a los cuales no se les puede controlar de manera adecuada, se habla de que el refuerzo negativo va de acuerdo a la consecuencia. O sea, si no te acabas todo tu chocomil o todas las verduras, entonces te voy a pegar. Bueno, eso es refuerzo negativo y cae en violencia, cosa que ese tipo de actitudes debe de llevarse en una consecuencia, la cual no sea un acto violento, sino un condicionamiento. Si no te comes todas las verduras, entonces no vas a ver caricaturas hoy o no vas a agarrar tu iPad o no, no sé, algo, ¿no? Entonces el proceso se cae en que el niño no hace lo que
le estás diciendo que debe de hacer, pero no hay una consecuencia efectiva. Ojo, no estoy hablando de la consecuencia del golpe. Tú le dijiste a tu niño, si no te acabas tus verduras, hoy no vas a ver caricaturas, y entonces el niño no se las acabó. Y entonces se te hace feo dejarlo sin caricaturas, se pone a llorar, hace una rabieta, etcétera, y para no estar liando con la rabieta, pues le dejas ver las caricaturas. Bueno, ahí ya, ¡pac! Ya valió porque automáticamente recuerden que el niño no es un adulto, no es al igual que nosotros que vamos a tener perspectiva, experiencias previas, observaciones de otros niños con las cuales vamos a poder hacer comparación y tomar una decisión, sino que para el niño está en blanco, absolutamente en blanco, ¿sí? Y su proceso de aprendizaje radica en que está interactuando con el mundo a manera de que está escribiéndose todos esos códigos neuronales que van a determinar su personalidad. Entonces, si no hay una consecuencia para los que llevaron en preparatoria, quizá esto de programación o llevaron algún curso de computación, la programación usábamos un comando que se llama if. If en inglés significa sí. Entonces, ese sí radica en esto. Si X es tal cosa, entonces Y es tal cosa. Entonces, ese if o ese sí es, si no me acabo las verduras, entonces no va a haber caricatura. Pero si no somos capaces de poder sostener esta parte programable, entonces automáticamente en el niño va a ser sí, no me acabo las verduras, entonces de todas maneras hay caricaturas, ¡pum! Ya valió. Y nada más con que pase una sola vez. Llevemos este mismo mecanismo a rabietas, gritos, tirarse al suelo, contestarle a los papás, romper las cosas, rayar, quitar, no sé, lo que ustedes quieran. Básicamente es tan simple como el simple hecho de que programar en el niño la consecuencia por medio del refuerzo negativo o por medio del refuerzo positivo. Entonces, el refuerzo negativo tiene que ser una consecuencia que no sea agradable para el niño, no hablando de violencia. Evidentemente aquí la violencia no entra, pero sí es llevar a cabo esta consecuencia, porque en el momento en el que no podamos hacer cumplir esta consecuencia, perdimos por completo absolutamente toda autoridad. Y no estoy hablando ni siquiera de que tengamos que levantar la voz, tengamos que meterle un chanclazo, un cinturonazo, gritarle, jalarle el cabello, o sea, simplemente, ok, esta persona la estoy programando, estoy escribiendo su lenguaje de programación y si tú en la computadora le pones en el if, si esto, entonces esto, así se va a comportar la computadora ya para siempre. Sí, entonces es un reto realmente tener al bebé e irlo llevando, ¿no? Comente, Mirali. Esas partes de programación serían como las premisas de lógica. Sí, 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 completamente, por Ok, completo. Sí. ok. Entonces, así sea que haya pasado a los 3 años, dicen, es que mi hija es berrinchuda. O bueno, actualmente, por ejemplo, lo estoy viviendo con uno de mis mejores amigos que tiene una niña que cumple un año hoy, ¿no? Y me dice, Doc, me dice, es que ya no la puedo controlar porque si no le doy el tomate o el mango, empieza a gritar y ¡guau! Me dice, entonces ya mejor se lo doy para que pues ya no esté así porque se pone roja y deja de respirar y todo y pues mejor se lo doy. Y entonces, pues yo de repente, pues no sé qué contestarle de inicio, pero eso de que no sé qué contestarle es porque cómo lo pueda tomar él. Realmente la respuesta es, bueno, si ya no va a comer más mango, si ya no va a comer más tomate, pues no importa que pareciera que va a explotar. Dicen, no puedes dejarlo que grite porque entonces se le forman otros traumas y otras heridas. Bueno, eh, las heridas y los traumas siempre van a ir más por un proceso de condicionamiento o de acción de nosotros que sobre la reacción que ellos tengan. No es lo mismo que hagas algo para dañarlo o para incomodar al bebé y que entonces el bebé grite por tu acción a que sea algo por la programación que se está escribiendo en esta bebé. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digo, no le des más tomate.
Y pasó un día aquí en casa, le dio otro tomate, es que quiere más tomate, y le dio otro tomate hasta que la niña ya no pudo comer más y empezó a llorar y en el llanto agarró y ¡guau! Empezó a vomitarnos todo el tomate enfrente a todos, ¿no? Entonces, vamos a eso, ¿no? O sea, el niño tiene que autorregularse. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en lugar de darle el tomate, lo adecuado en esa programación es distraerla, ¿sí? Así como, bueno, ahí yo con mi perrita Pitbull he aprendido mucho, ¿no? Me dicen, ¿cómo evitar que el Pitbull ataque a otro perro? Tienes que distraerlo. Está el perrito fijado en el perro, está con la colita parada de que ya está listo, pues distráelo. Distráelo, ofrécele otra cosa, juega con él. Cuando sacas al perrito, o en este caso sacas al niño de ese proceso emocional, porque digamos que tanto el niño como el niño de esa edad y el perrito tienen el mismo, exactamente el mismo proceso neuronal o la misma capacidad de procesamiento, ¿no? Evidentemente el niño va a evolucionar a ser un adulto funcional mayor, pero en ese momento de esa edad tiene la misma mentalidad que un pitbull, ¿no? Está concentrado en algo y no lo vas a poder sacar de ahí si no le ofreces otra cosa que capte su atención. Entonces, sí, esa parte de programación también creo que es prioritaria e importante que conozcamos los maestros, los cuidadores y los padres respecto a nuestros hijos. Sí, entonces sí, no refuerzo negativo, no violencia, y tiene que aprender el niño por consecuencia. ¿Sí? Si la consecuencia, automáticamente al vivir la consecuencia que ya le fue advertida, e inmediatamente el niño hace la conexión, ok, pues ahora me voy a tener que comer las verduras para poder ver la caricatura. Punto, no hay más, no necesitas gritar, no necesitas hacer absolutamente nada, tenemos que hacer uso de la programación. El problema es que ese proceso es tedioso, es muy tedioso y nadie quiere pasar por ese proceso. Todos queremos la respuesta inmediata. Hey niño, ya te dije. Y punto. Queremos que el niño haga caso de eso que ya dijimos, pero de manera inmediata cuando no. Es un proceso de aprendizaje. Ahí es donde nos vamos al inicio nuevamente de la sesión, que el proceso de aprendizaje va a ser la conexión de una sinapsis neuronal que nos va a dar como consecuencia un circuito por el cual el niño va a pasar y va a usar y va a tener como respuesta cuando sea adulto, a grandes rasgos. A ver, ¿algo más, Irali? No sé si se quedó la manito arriba o era otra Sí, cosa. sí, no, sí, algo más. Como pues a mi niño mayor lo diagnosticaron con TDAH combinado, me dijeron que tenía que medicarlo. Yo al principio estuve en contra porque para mí medicación a nivel, vamos a decir, psiquiátrica y no sé si sea algo, social, era así ver la gente totalmente drogada, como borrego, así, idiota. Y yo decía, yo no quiero eso para mi hijo porque le voy a generar como una codependencia a las drogas a la larga, ¿no? Es lo que yo no quiero. Entonces me dije, no, lo que le vamos a dar es un neuroregulador. Entonces, estos neuroreguladores que se supone que lo están ayudando para que se centre o enfocalice tanto en el salón o en la casa para hacer sus tareas, son adecuados a su edad, porque yo ahorita le estoy dando básicamente la mitad de la dosis que me dio el psiquiatra, la mitad. O sea, me dice, dele 2 pastillas al día, yo solo le doy la de la mañana para ir a clase, la de la tarde para ir a la escuela, aquí a la casa no se la doy porque quiero ver si él poco a poco también se neuroregula de una manera, vamos a decir, natural. Entonces, eso es lo que me tiene con el pendiente, esos neuroreguladores que a la final son químicos, porque son medicamentos. ¿Está bien, no está bien? ¿Qué opinión tiene usted de eso? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema con el sobrediagnóstico, también vamos a tener un problema con el sobretratamiento. Sí, entonces sí podemos hacer una sesión posteriormente, tratar de ver con su niño y con usted de qué manera podemos armonizar, esa es la palabra yo creo ideal, ¿no? Armonizar la salud, armonizar el proceso psicológico. Eh, en definitiva, los neuroreguladores son buenos cuando hay un proceso físico propiamente en el cerebro. O sea, evidentemente, repito, no todo es absoluto, pero sí hay personas que en su cerebro tienen ciertos déficits de formación de neurotransmisores,
debido a problemas genéticos en donde se inhibe la creación de tal proteína y entonces este cerebro, sí, 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 por supuesto, eso llega a pasar, ¿no? No es absoluto, pero llega a pasar. Yo, en definitiva, estoy en contra del tratamiento químico, la palabra es psicofarmacológico en los niños, en definitiva. ¿Por qué? Porque en los niños el cerebro todavía es de plastilina, o sea, de plastilina pura. ¿No? En los adultos también todavía tenemos cierta neuroplasticidad, pero básicamente en los niños se está formando todo. Entonces, este tipo de medicamentos resuelve el supuesto síntoma. ¿Cuál es el supuesto síntoma? El niño no pone atención. ¿Por qué no pone atención? Porque no está fijamente viendo lo que le están presentando, ni está obedeciendo al 100% lo que se le está diciendo. Por lo tanto, no pone atención y entonces es una molestia para los padres y es una molestia para los profesores. Entonces el medicamento quita el síntoma, volviendo al síntoma que es no pone atención y es muy distraído, no se enfoca. El medicamento no lo va a hacer enfocarse, el medicamento lo va a hacer que inhiba la captación de otros estímulos. Entonces el neuroregulador baja la función y la actividad neuronal o cerebral para que entonces el niño esté en una silla sentado nada más viendo y no se esté distrayendo, para que el niño esté sin esos booms que les da de actividad, que quiere correr, que quiere subirse a un árbol, que quiere saltar, que quiere rayar, que quiere... Ese es el síntoma supuestamente malo, cuando realmente es algo normal dentro de los niños. Y entonces el neuroregulador pues va a regular eso, le va a bajar el volumen, ¿sí? Haciendo e inhibiendo que toda esa interconexión neuronal que es característica de los niños y que le va a dar el día de mañana sus conocimientos y personalidad se disminuya. Entonces, pues sí, vamos a tener de adulto un paciente ya sano, ya no es hiperactivo ni tiene déficit de atención, solamente hace una sola cosa, se concentra en una sola cosa, sí, ya no se anda escapando ni todo, pero automáticamente estamos inhibiendo la capacidad de procesamiento neuronal en nuestro niño. Así que yo personalmente estaría en contra. Yo creo que lo primero es hacer o recapitular el diagnóstico. Una vez recapitulado el diagnóstico o volver a hacer una evaluación, probablemente con un segundo evaluador, teniendo en cuenta cuáles son las herramientas diagnósticas, ¿no? No hay un ultrasonido, una radiografía para el TDAH, hay unas pruebas psicométricas que miden, pero estas siguen cayendo en el rango de lo subjetivo, ¿no? Y los síntomas también dependen de la interpretación. Por ejemplo, yo pude haber diagnosticado a un niño con TDAH hace 7 años cuando consideraba que pararse y estar corriendo dentro de una casa o sentarse mal o quitarse los zapatos era un mal comportamiento y entonces decir ese niño tiene problemas de comportamiento, a que si me traen en este momento a un niño y me dicen, oye, mira, mi hijo tiene problemas de comportamiento porque anda descalzo y se sube al sillón y quiere estar saltando y quiere gritar, entonces mi valoración ya va a ser diferente. Por lo tanto, sí es viable completamente y pertinente que se haga una segunda herramienta diagnóstica para poder estadificar perfectamente bien al niño y sobre todo checar el aspecto social familiar, ¿no? ¿Qué cuestiones hay en primera instancia en el núcleo familiar, papá, mamá directo con el niño? De ahí en el núcleo secundario, que son hermanos, primos, tíos, abuelos. De ahí en el núcleo de vecinos, que son los niños con los que está jugando alrededor y qué es lo que está aprendiendo. Y entonces ahí poder hacer un rediagnóstico y sobre todo utilizar terapia, pero no terapia farmacológica, sino encontrar los medios por los cuales vamos a poder recaptar la atención de ese niño, porque el síntoma es déficit de atención. Bueno, vamos a ver cómo recaptar la atención de ese niño hacia lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, en definitiva, no sería partícipe ni podría apoyar la psicofarmacología en niños, o sea, creo que es algo grave, es un error que estamos cayendo como médicos y que los psicólogos y los psiquiatras
les falta mucho, al igual que los maestros, al igual que a los médicos, al igual que a todos, al igual que a mí me faltaba. No estoy diciendo que ahora yo ya lo sepa y ya esté arriba, ¿no? Para nada, me falta un montón. Creo que a todos nos falta aprender más acerca del comportamiento humano y la armonización, haciendo un poquito a un lado el paradigma social en el que estamos inmersos, ¿no? En definitiva, estos problemas los tenemos nosotros como mexicanos. Si nos vamos al promedio de niños en Japón, pues son otras cosas. Si nos vamos al promedio de niños en Finlandia, pues son otras cosas. Si nos vamos al promedio de niños en Australia, es otra cosa. Si nos vamos al promedio de niños en África, son otros los problemas. Entonces, yo creo que va más por ahí el asunto y en definitiva, al menos en niños, no soy tan fan de que le demos fármacos, psicofármacos, ¿no? ¿Por qué? Porque un neuroregulador no es más que un inhibidor, ¿sí? Inhibidor del síntoma. El problema es que el niño grita y se para y no pone atención. Bueno, el medicamento lo va a tener sentadito completamente, inhibido. Entonces, en definitiva, pues no, no creo que sea algo adecuado para nuestros niños, exponerlos a eso, ¿no? Como ve. Así que sí, con mucho gusto podemos hacer una cita, Irali. Nos podemos ver, no sé si usted está en México o en donde esté, por su acento, eh, pero podemos ver de qué manera trabajar un poquito. Encima del Carmen, no se preocupe, estoy Ah, aquí está a en la Carmen. mano. Ah, mire, qué bien, por supuesto. Bien, ya. Es que como el acento no, no lo sentí muy nacional. Sí, ya sé, Eh, ya no lo puedo esconder, sí, ya lo ¿De sé, dónde no es se usted? preocupe. Yo soy de Venezuela, pero mi mamá es francesa, entonces tengo un acento así bastante particular, vamos a decirlo así. Por supuesto, muy único, muy propio. Muy bien, muy bien. Claro, lo podemos ver y en efecto, yo creo que sería muy bueno y muy justo dar un segundo diagnóstico, una revaloración y es un hecho que hay subdiagnóstico, o sea, un diagnóstico exagerado, ¿no? ¿A qué me refiero con subdiagnóstico? Un ejemplo rápido para que captemos la idea. Cualquier persona que en este momento tiene tos y escurrimiento nasal o le duele la cabeza, a lo mejor ya es COVID. O sea, ya todo es COVID, o como cuando el COVID, a eso se le llama el subdiagnóstico. Ni tenemos ni una prueba, ni sabemos si realmente es eso, pero ya hay un subdiagnóstico de que lo más seguro es que pueda ser COVID, ¿no? Entonces, hay que analizar el caso de manera individual y, en definitiva, poder echar mano de los mejores procesos posibles para la armonización de nuestros hijos y de nuestros pacientitos, ¿vale? Muy bien, pues entonces... Si no hay Muchas más gracias, doctor problema, Carlos. estoy para servirles. Me da muchísimo gusto poder compartir esto. Quisiera que pudiéramos ir llegando a más personas, que más personas pudiéramos irnos mezclando en estos temas. Son prioritarios y pues esa era la razón por la cual le dije a Ana, vamos, hagamos y cuenta conmigo para todo esto porque si puedo aportar algo desde mi perspectiva para el bienestar y sobre todo pues para la educación de los niños que son el futuro, pues hay que hacerlo, ¿vale? Sí, muchísimas gracias. La verdad es que nos extendimos hoy bastante porque estos temas siempre dan para más y más y más y nos podemos seguir aquí. Eh, si alguien se quedó con alguna pregunta o algo en particular, el doctor está en el chat de WhatsApp. Eh, por ahí le pueden hacer llegar su duda si está en esta disposición. Con Y mucho vamos gusto. a programar otra sesión, claro que sí. No sé, se me ocurre ir haciendo como una al mes, este, para poder seguir teniendo estos espacios de apertura, de aprendizaje, ¿no? Y Muy de, poquito, quincenal, quincenal. ya vamos a leer, Irali, ya fueron muchas vacaciones. No sé. Entonces, bueno, eh, Andrea, Gabriela, Jimena, Mel, ¿algún comentario para el cierre de esta sesión de hoy? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ay, Escuchamos. pues agradecer al doctor, a ti, Ana Laura, el espacio, la oportunidad de escucharlos, de aprender tanto y de estar juntos y compartir esto que es tan valioso. Muchas gracias.
Mucho gusto, muchísimas gracias. Igual a Gabriela por ahí que compartió. Gracias por compartir, estamos a la orden. Que comparte Amiga, totalmente, claro. Sí, así es, fantástico. así Bueno, es. pues, Ok, entonces seguiremos a la orden, avanzando en estos temas tan importantes que de verdad que yo creo que todos tenemos que aprender, debería ser norma que todos como padres tomen cursos para, o sea, es cierto que no hay manuales, pero pues que con que entendamos qué rollo, porque, o sea, no sabemos, pero ni de nosotros mismos, pues, o sea, no sabemos ni cómo funciona nuestra propia mente, pues imagínense que ahora tengamos una mente a nuestro cargo, ¿no? Y pues mucho más los maestros, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a ir compartiendo, invitando a todos los demás, ¿vale? gracias, Gabriela. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buen fin a todos. Luego. Gracias, Muchas Gracias. 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 Hasta luego.